amigos y amigas y bienvenidos a otra edición de Utopística, que es el programa en la red de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Quien le habla es Jaime Parch, profesor aquí de la Universidad del Este, y me acompaña el doctor Manuel Almeida, que es el director ejecutivo de la Biblioteca Piñero. Saludos. Gracias, Jaime. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, la doctora Soraya Sal Sánchez, que es profesora en la Universidad Metropolitana en Cupey. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Y la profesora nos trae un tema bien particular, que es también el tema de su tesis doctoral, que es sobre la comunidad árabe en San Juan, ¿no? Durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Exactamente. Y antes de entrar en el tema propiamente de su investigación, pienso que quizás es conveniente hablar un poco sobre el término árabe, porque se confunde muchas veces con musulmán. Hay muchas maneras de malinterpretar la palabra árabe. ¿Cómo explica el término árabe en términos de cultura, etcétera? Sí, cuando nosotros vemos el término árabe, el mismo ha sufrido una serie de transformaciones con el pasar del tiempo. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que es perteneciente, la persona perteneciente a la región de Arabia o que tiene la lengua árabe. Vemos que más bien esa definición es una geográfica, lingüística y de fenotipo. Los primeros, según los filólogos, que utilizan el término va a ser los pueblos de Mesopotamia, específicamente refiriéndose a la zona occidental del Valle del Éufrates. Y la raíz de la palabra es una semítica, que significa oeste. Luego en el siglo IX a.C. vamos a ver que hace referencia a los nómadas de Arabia. Ya en el siglo XX tiene una connotación política porque se va a hacer referencia a los pueblos que estaban luchando por su independencia y su unión, pero que tienen como base la cultura y la lengua árabe. Para efecto de nuestra investigación, observamos que existen unas 3 subregiones, que serían el Próximo Oriente, el Magreb y el Magreb. En cuanto a los árabes que llegan a Puerto Rico, tenemos que son específicamente los de la subregión de Oriente Próximo, que es la zona del Levante, específicamente esa área del Monte Líbano. Ya cuando hablamos de los árabes de el Magreb, me confundí ahí. Cuando estamos hablando de los árabes del Magreb, es la zona norte de África, que entendemos que sería Mauritania, Libia, Marruecos, Túnez y el Sahara Occidental. Los de nosotros nos llegan específicamente de Líbano, Siria y Palestina, lo que hoy conocemos como esos países. Soraya, en tu tesis tú analizas distintos factores de índole social, cultural, económico y demás que incidieron en grandes migraciones de árabes a las Américas. ¿Qué elementos o qué sucesos o qué acontecimientos en el siglo XIX, principio del siglo XX se dieron o promovieron que se dieran estos movimientos migratorios? Sí, en el siglo XIX vamos a ver que hay un dominio del Imperio Otomano sobre países que pertenecían al Imperio Bizantino. Y ese dominio se va a dar específicamente a base de la tierra. Vamos a ver que los propietarios de las tierras van a tener el poder de ponerlas a producir y exportar esos productos, mientras que los trabajadores de esas tierras solamente el beneficio que iban a obtener era para subsistencia. Entonces, va a haber también una persecución a nivel social contra los cristianos. Y en la memoria de ese primer grupo migratorio queda la masacre del 1860, donde cristianos de credo maronita y melquita van a ser asesinados en manos de los drusos. Este suceso hace que se dé la primera ola migratoria en el siglo XIX para las Américas. Otro factor importante que vamos a ver es la intervención de los imperios europeos en la zona, aprovechando esas diferencias. ¿Cómo lo hacen? Buscando ser aliados de los cristianos. Pero eso lo que hace va a ser lo que eso. En fin, lo que eso hace es que va a recrudecer el conflicto en la zona. También vamos a ver una división entre los seguidores del credo musulmán, porque hay unos que están a favor de las órdenes
del Sharia o la ley islámica, y otros proponen que se hagan unas nuevas subórdenes. También entra el imperio estadounidense junto con el europeo a través de los misioneros, estableciendo instituciones y escuelas que fomentaban la idea de la modernización, la arabidad y el objetivo de emigrar a un mundo con nuevas oportunidades. Tenemos que tener siempre en perspectiva de que estos imperios lo que querían era destruir el imperio otomano. En el factor económico vamos a ver que los imperios europeos comienzan a tener libre acceso a sus mercancías al mercado de Siria y de Egipto. Esto hace que los centros industriales de la zona del Levante se vean afectados, especialmente los artesanos y los manufactureros agrícolas. Este es el segundo grupo que sale para las Américas. Otro factor económico va a ser la pobreza. Esa pobreza se debe a que los japoneses introducen la producción de la seda sintética, y eso hace que la zona del Levante, que era una gran zona de producción de seda, caiga en una crisis. Adicional, la plaga de los viñedos que hubo, el crecimiento poblacional, se encuentran entre los factores económicos que hacen que ellos comiencen a salir de la zona. Y su estudio es más bien sobre esa población que llega a San Juan, específicamente, ¿no? A ver si nos puede dar una descripción de esa población que empieza a llegar a principios del siglo XX, ¿no? En términos de su cultura, de sus ocupaciones. ¿Quiénes son la gente que empiezan a llegar a principios del siglo XX a San Juan? Vamos a observar que a través del estudio de las fuentes censales y los registros de inmigración nos llegan específicamente varones solteros entre la edad de 26 años a 37 años. En Puerto Rico, en esa década del 10, que es el primer censo que vamos a observar, tenemos varones que van a fluctuar entre las edades de 25 y 26 años, obteniendo un 50% en las primeras 2 décadas. Ya vamos a ver que en la década del 40, el 53% van a ser mujeres. Entonces, los niños que vamos a tener en estas primeras décadas, específicamente del 10 y del 20, son niños entre los 0 de edad, meses, y los 10 años. La gran mayoría de ellos, un 38%, van a nacer en Puerto Rico. También vamos a ver que ellos se dedicaban, su perfil ocupacional va a ser el comercio. Ellos comenzaron con la venta ambulante. De esa venta ambulante fueron desarrollando poco a poco el establecimiento de comercios. Específicamente vemos en el censo del 1920 que se registra por primera vez el establecimiento de una tienda de mercería que le pertenecía al libanés Philip El Khoury, que se convirtió dentro de la comunidad árabe en una de las personas predominantes, y también dentro de la comunidad en Puerto Rico, que sería la comunidad receptora, la sociedad receptora, y él se convirtió en socio de la Cámara de Comercio. Así que fue una persona de mucha influencia en términos comerciales. ¿Cómo se organizó esa comunidad árabe en esos primeros años? Y pienso tal vez en cómo compara o contrasta con la experiencia de otras comunidades inmigrantes en Puerto Rico en ese tiempo. Al principio, en su inicio, esa comunidad se va a organizar a través de estos primeros migrantes. Esto es lo que llaman el migrante primario, que se le conoce en la terminología. Y ellos vienen con el objetivo de establecer un bienestar económico, y comienza lo que se llama la red migratoria. Ellos funcionan a través de la red migratoria, y eso se inicia con lo que se llama el efecto llamada. Una vez el migrante principal o primario establece ese flujo, poco a poco con el pasar del tiempo se va ampliando y se establece esa comunidad étnica. Vemos que ellos comienzan con la venta ambulante, luego establecen sus comercios, y vemos en la década del 30 específicamente una proliferación del establecimiento de comercio, de tiendas. Específicamente vamos a tener ahí bazares, mueblerías y restaurantes. Y un dato interesante es que se van a trasladar del barrio Mercado, que en San Juan, que era donde dominaban a principios de la década del 10 y del 20, y se van a establecer en Santurce, el barrio de Santurce, que fue un barrio que comenzó a tener un auge económico para ese periodo.
También ya en la década del 40 se continúa ese establecimiento de negocio, pero se registra por primera vez un descendiente de árabe que tenía como oficio u ocupación el ser doctor en medicina. Otros descendientes pues ocuparon los puestos como oficinista, taquígrafo, mecanógrafo y contador. Y estos que llegaron, pregunto, ¿de qué país se procedían? Y pregunto si la mayoría eran cristianos. Sí. Okay. Ellos procedían específicamente de lo que conocemos como la zona del Levante, que hoy sería Siria, Líbano, Palestina, y específicamente esa área del Monte Líbano. Ellos eran de credo cristiano, la mayoría, y cristiano de rito católico, acá en Puerto Rico. Y de entre las ciudades más importantes de las que vemos en cuestión del porcentaje de esos inmigrantes va a ser Nazaret, Belén, Alepo, Sagar, Sarta, entre las más importantes. Trípoli también se encontraba. En el último capítulo de tu tesis, tú trabajas un poco el tema de las aportaciones culturales de esta comunidad árabe en la cultura, en eso que podemos llamar cultura puertorriqueña. ¿Dónde tú crees que para beneficio del público, en dónde se destacan más, digamos, las influencias árabes en la cultura boricua? Bueno, nosotros tenemos la aportación de esta comunidad previo al periodo que estoy estudiando, desde, por ejemplo, la aportación al idioma. Nosotros en nuestro idioma tenemos más de 4.000 palabras o frases que vienen de origen árabe. Tenemos también en la arquitectura el arte mudéjar, que en Puerto Rico lo va a introducir el arquitecto Pedro de Castro. Vemos que esa arquitectura tiene unas características, por ejemplo, balcones al interior, azulejos, figuras geométricas, torres, y nosotros tenemos esos ejemplos en el Viejo San Juan, específicamente en el Ateneo puertorriqueño y la Casa de España. También vamos a ver en la gastronomía, que según nos dice la doctora López Baral, que los postres de nosotros tenemos esa herencia, específicamente los alfajores, los pestiños, el tembleque, la forma de trabajar el filo, y los postres, la manera de trabajar el hojaldre, el filo. También tenemos en la música, según el musicólogo, también tenemos en la música, según el musicólogo Luis Manuel Álvarez, que nos viene del sejer, que es un género poético mozárabe, el villancico, la décima, el seis, y también el doctor Ángel Quintero nos menciona que el olay de Puerto Rico pues tiene un elemento árabe. También vamos a ver descendientes de árabes trabajando como caricaturistas dentro de las manifestaciones artísticas. Tenemos un descendiente libanés de apellido Asisi que va a trabajar en el periódico El Universal, en secciones, por ejemplo, Así es y Postales del Día. También trabaja como caricaturista, y nuestra mayor aportación, la mayor aportación a nuestra sociedad va a ser específicamente en el área del comercio, la manera del acercamiento al cliente, el método de realizar los pagos. Ellos son los que crean el método del crédito, el pagar a plazo, lo que nosotros antes le llamábamos el fiado, pues ellos son los que lo establecen. Y finalmente vamos a ver la parte de la filantropía, que tenemos que los libaneses van a aportar a la construcción del primer comedor escolar en Puerto Rico, en la escuela Julián Blanco, según nos explica la investigación del doctor Viera Calderón. Y una pregunta, llegaste, digamos, ¿tienes información que nos puedas proveer de cómo compara la comunidad árabe en Puerto Rico con aquella que tal vez se ha asentado en países hermanos como Cuba, República Dominicana, otros países del Caribe? Sí, mira, el proceso migratorio en sí, en términos generales, tiene mucha similitud. Por ejemplo, todos ellos van a llegar a finales del siglo XIX, la gran mayoría. Van a tener restricciones migratorias. Se van a asentar en ciudades que tienen una gran actividad económica. Tienen una situación, y es que desconocen el idioma. Desconocían el idioma, y el proceso de adaptación e integración lo van a hacer a través del comercio y el asociacionismo. Vamos a ver que en el caso de América del Sur, ellos van a tener en Brasil unas restricciones específicamente de que no se publique ni revistas ni periódicos en lengua extranjera. En Argentina no los van a dejar hospedarse en el hotel de inmigrantes
y en Haití, República Dominicana, van a surgir brotes de violencia contra todos los comerciantes árabes, a tal nivel que en Haití los van a expulsar de la zona. Pero un dato curioso es que en el cono sur se da el origen de ellos de carácter urbano, mientras que en el resto de la América lo vamos a ver que el carácter es rural. En cuanto a Cuba y República Dominicana, sí vamos a ver que va a haber una relación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el estudio que realiza el doctor Rigoberto Méndez Paredes en Cuba, él pone un listado de apellidos y vemos que encontramos varios de esos apellidos en las fuentes censales. Y cuando vamos a los registros de migración, vemos, por ejemplo, el caso de José Salomón, que nos llega en el 1914 procedente de Santiago de Cuba, viene soltero. En el caso de la República Dominicana tenemos otro caso que va a ser, caso. En el caso de la República Dominicana tenemos entonces a Felipe Licha, que le declara a las autoridades de inmigración que viene a Puerto Rico por espacio de un mes. Cuando observamos el censo de 1935, ya está casado y con hijos y establecido en la ciudad de San Juan, y llegó soltero. Pero también tenemos la situación de que nos llegan familias completas. Por ejemplo, una familia de apellido Javier, porque ellos recuerden que tendían a cambiar o latinizar sus apellidos y sus nombres, viene procedente de Puerto Plata y se establecen en Puerto Rico ya para el 1914. Menciona que, por ejemplo, en Haití hubo una cierta reacción negativa a la llegada de la población árabe. En sus investigaciones en Puerto Rico, ¿cómo fue la bienvenida que le ofrecieron a estos inmigrantes árabes? ¿Hubo algún resentimiento o se integraron pacíficamente a la población? Bueno, hasta donde estuve estudiando no me topé con ninguna situación de violencia. Simple y sencillamente, todas las descripciones que hacían, según la historia oral, y hay un trabajo muy interesante del doctor, como mencioné ahorita, Viera Calderón, sobre esos árabes que se establecieron en Santurce. La experiencia fue muy grata. ¿Por qué? Porque el estilo de ellos de acercarse al cliente, al futuro cliente, era de persona a persona y visitaban lugares donde antes el comercio tradicional no llegaba. Por ejemplo, en las centrales azucareras, en la zona rural. Entonces en Puerto Rico nunca, hasta el momento que yo estudié, hubo brotes de violencia o persecución. Sí, cuando vamos al libro de novedades de la Policía de Puerto Rico, de principios de siglo, vemos algún incidente de, por ejemplo, una infracción de tránsito, o uno que otro joven que estuvo envuelto en alguna discusión o pelea callejera. Pero en sí de que la sociedad se lanzara contra ellos, no. Hubo un proceso de adaptación e integración de buenas relaciones, muy amable. Pues entiendo que su trabajo de investigación, además de ser un trabajo intelectual muy serio, entiendo que hay unas motivaciones personales, ¿no?, familiares, detrás de la investigación. A ver si puede hablar un poco sobre otros motivos por esta investigación. Okay. Pues como todos sabemos, como parte de los requisitos académicos, siempre hay un curso que te requiere alguna investigación, y la idea de investigar sobre los árabes viene a través de un curso de etnohistoria. Y quise hacer pues una panorámica de esa presencia en Puerto Rico. Luego, cuando llega el momento de enfrentarme al seminario investigativo, me encuentro en la disyuntiva. ¿Voy a investigar sobre el tema de tesis de maestría, darle continuidad, o irme por un área política, un tema político? Entonces ahí me topo con la doctora Lourdes Domínguez, que va a ser en un futuro Y ahí entonces me encuentro con la doctora Lourdes Domínguez, le presento la situación y me dice, ¿por qué tú no hablas de tu gente? Ese es el tema. Si tú quieres, yo puedo ser tu directora de tesis. Yo no lo podía creer. Yo dije, no sé si tenga suficiente fuente para investigar. Y ella entonces comienza a hacerme una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son la historia de tu gente, de tu pueblo? ¿Por qué vinieron aquí? Y ahí entonces comienzo yo a hacerme una serie de interrogantes. O sea, yo soy hija de un inmigrante palestino. ¿Qué motivó a mi papá a salir? ¿Cómo fue esa travesía? ¿Cómo la pasó? ¿Verdad? Okay. ¿Cómo fue esa travesía? ¿Qué vías utilizó? Cuando empiezo a investigar, veo que el primero que emigra de la familia va a ser mi bisabuelo. Él va directamente a Nueva York. Allí se establece y hace lo que en la región se conoce como hacer las Américas, que significa hacer una pequeña fortuna y luego irse a su país de origen. Adquieren territorios y los ponen a producir.
mantiene pues procurando una mejor calidad de vida. Su hijo sale, pero coge la ruta de Centroamérica hasta que se establece entonces en Perú. Allá en Perú trabaja hasta que muere. Mi padre, como es el primogénito, entonces se ve la obligación y la responsabilidad de que él tiene que ser el proveedor de toda la familia. Entonces mi papá lo que hace es que comienza a mirar por la zona, luego llega hasta Tenerife y de ahí coge un barco y llega a América. Hace el mismo recorrido del padre, lo único que cuando está en Perú recibe una carta de un primo de él que se encontraba en Nueva York. Y en la carta le manifestaba, llégate hasta Nueva York, porque entonces nos vamos a ir juntos a una tierra donde yo vivo y trabajo, que es una tierra muy buena para trabajar, excelente en el clima y su gente es muy buena, porque no sufrimos discrimen. Y entonces yo te voy a dar una ruta de trabajo. La famosa ruta de trabajo que ellos van a negociar va a ser la que cubre Fajardo, Ceiba, Humacao y Nahuabo. En ese municipio de Nahuabo es que se encuentra mi abuela materna como clienta de ese primo de mi papá. Y cuando le está enseñando la ruta, ahí conoce a la familia de la que en un futuro iba a ser su esposa. Y entonces nada, se conocen y con el tiempo se casan. Mi papá continúa la venta ambulante hasta que logra acumular un poco de dinero para establecer su negocio y luego se dedica a distribuir su mercancía. Así que la herencia, no, vale. Así que ese es más o menos un resumen del proceso migratorio de mi familia. O sea, hay unos motivos bien fundados para el interés en el tema, ¿no? Y pregunto, su investigación llega hasta los años 40, ¿no? Pero sabemos que la comunidad árabe aquí ha crecido, ¿no? Y entiendo que se ha diversificado. Y si miro hoy día un poco a esa comunidad árabe en Puerto Rico, siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles serían, a su parecer, los cambios principales en términos de su composición, su participación en la economía? ¿Cómo ha cambiado, además de ampliarse esa comunidad? Vamos a ver que ese flujo migratorio es uno constante pero reducido en comparación con el siglo XX. Muchos de ellos ya tienen unos lazos de parentesco y de amistad aquí en la isla por una segunda o tercera generación. Vienen con un conocimiento del español o del inglés, que eso le facilita el proceso de adaptación, y vamos a ver que a partir de la década del 50 surge otra ola migratoria, pero esta vez los protagonistas van a ser los palestinos de credo o rito musulmán. Eso se debe a que el factor de expulsión es el conflicto palestino-israelí. Vemos también que continúan con el perfil ocupacional de comerciantes, pero hay una variante. Muchos de ellos están estableciendo farmacias y gasolineras, aunque muchos de ellos les gusta la venta ambulante porque es ese contacto directo con el cliente, le interesa, le es algo fascinante. Y continúan también, les es algo fascinante y pues se mantienen todavía como vendedores ambulantes. Me imagino que va a seguir estudiando este tema, ¿no? Porque está en parte de su vida, ¿no? La comunidad árabe, ¿no? ¿Hay otro estudio sobre esta comunidad o el suyo es pionero? Bueno, en Puerto Rico hemos visto los trabajos de la doctora Luce Barat, ella es Luce López Barat. Hemos visto los trabajos de la doctora Luce López Barat, el doctor Jaliso Edvadillo y el doctor Viera Calderón, que han tocado esa temática de alguna perspectiva, pero estudio como tal, en el sentido de estudiar estudio como tal de la comunidad, pues hasta ahora yo no he visto. En el caso de Puerto Rico, sería muy bueno que muchas personas, muchos investigadores quisieran continuar con esta investigación. En el caso mío, yo estoy ampliando esa investigación. Estamos viendo ahora otras perspectivas de los credos de estos árabes y estamos moviéndonos a otros municipios. En un inicio, pues, como es un requisito de tesis, es un requisito para obtener el grado, pues me concentré en esa área de San Juan, pero ya estoy trabajando con otros municipios y es interesante el patrón que se está viendo. Muchos de ellos se mudaron de San Juan a Ponce, otros se fueron a Vieques, que eso es un dato bien interesante, y sí, se continúa
la ampliación de esta investigación. Esto fue solamente un inicio, pero una vez uno comienza, pues como que le coge el gusto a la investigación y de verdad que bien interesante. Te felicito por el trabajo porque leí la tesis, es excelente. Gracias. Y pues esperamos en el futuro ver otras investigaciones, Gracias. porque es un tema importante, ¿no? Bueno, amigos, agradecemos a la amiga Soraya y al compañero Manuel Almeida por su presencia en el programa de hoy. También agradecemos al compañero Radamés Barreto su trabajo en la Cámara y será hasta la próxima.